Muy bien. Buenos días a los que no había tenido el gusto de saludar. Vamos a iniciar con nuestra lección de esta semana, que es la lección número 20, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que todos estos temas, pues, van de la mano, ¿verdad? Vamos viendo lo que es fuerza, movimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, la lección de esta semana se llama impulso mecánico, ¿sí? Entonces vamos a ver que este es un tema, como les decía, muy relacionado a las leyes de Newton, fuerza, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con una pequeña introducción, ¿verdad? Entonces vamos a ver que dice que Newton estableció que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento de dicho cuerpo. Este concepto ya lo habíamos visto nosotros posteriormente, ¿verdad? Que va a depender de la fuerza que se le impregnaba a un cuerpo, ¿verdad? Entonces, si nosotros multiplicamos esa fuerza por el tiempo que va a transcurrir, el tiempo que nosotros le apliquemos, a eso se le va a llamar impulso mecánico, ¿sí? Al producto entre la fuerza y el tiempo que nosotros movamos el objeto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a mover una cama, por ejemplo, vamos a empujar una cama, ¿sí? O una libreta, una caja, etcétera, y queremos saber qué tanto impulso lo vamos a mover, tenemos que multiplicar la fuerza por el tiempo que yo me tarde moviendo este objeto, ¿verdad? Entonces, como la fuerza, ¿cuál es la unidad de medida de fuerza? A ver, Dafne, ¿cuál es la unidad de medida de fuerza? Newton. Newton, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el impulso mecánico va a ser newtons por el tiempo. Y recordemos que en, en el sistema internacional el tiempo se mide en segundos, ¿verdad? Entonces quiere decir que el impulso mecánico en el sistema internacional se va a medir en newtons por segundo, ¿verdad? Esa va a ser la unidad de medida en el sistema internacional del impulso, ¿verdad? Como les digo, es muy sencillo de calcular, por lo tanto, ustedes van a ver, ¿verdad? Solo veamos. Solo una pregunta, jóvenes. ¿Ustedes tienen algún compañero que se llame Walter? Sí, profe. Sí. Ah, ok. Es que hay un Walter que acaba de ingresar, pero no tiene icono de cámara. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces vamos a calcular, como les digo, multiplicando el producto entre la fuerza y el tiempo. Gráficamente lo podemos ver acá en el lanzamiento de jabalina, ¿verdad? Entonces, obviamente, para lanzar este instrumento que se practica en el atletismo, necesitamos una fuerza del lanzamiento, ¿verdad? Y si la multiplicamos por el tiempo que transcurrió en el aire, por decirlo así, hasta llegar al suelo, vamos a encontrar lo que llamamos nosotros como impulso mecánico, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda con la definición o el concepto de impulso mecánico, ¿no? Bueno, entonces en base a eso, vamos a ver que existe una conservación de la cantidad de movimiento, así como existe una conservación de la energía. Recuerden que hay una famosa frase que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino solo se transforma, ¿verdad? Entonces,
un concepto muy parecido vamos a ver con la cantidad de movimiento. Para eso vamos a ver ciertas características de este teorema, que es la conservación de la cantidad de movimiento. Leamos el número 1, Marlene, por favor. Es un sistema formado por dos cuerpos que solo experimentan las fuerzas que actúan sobre cada uno como resultado de unas acciones mutuas entre ellos. Se dice que los dos cuerpos conforman un sistema aislado. Muy bien. Entonces, ¿cuándo vemos eso? Cuando dos cuerpos interactúan, es decir, que chocan, ¿sí? Nosotros experimentamos eso en todo momento, ¿verdad? Para levantar un lapicero, para levantar nuestra ropa, etcétera, aplicamos esta interacción. No digamos cuando tenemos una colisión, por ejemplo, un choque de vehículos, etcétera. Entonces, cuando chocan, un cuerpo hace que se mueva el otro, ¿verdad? Entonces, a eso, cuando tenemos esa interacción, se le va a llamar un sistema aislado, ¿sí? Vamos a ver la número 2. Característica número 2. Por favor, Sebastián. Un sistema aislado cuando la fuerza neta procedente del exterior, llamada fuerza externa, es cero. Bien, entonces vemos que siempre se dice que la sumatoria de fuerzas es cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van en sentido contrario, ¿sí? Veamos el número 3, por favor, Cristel. De acuerdo con el principio de acción y reacción, la fuerza que ejerce el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es de igual valor y de sentido contrario a la fuerza que ejerce el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Muy bien, entonces como les decía, como vamos en sentido contrario, pues eso va a ser la interacción. Bueno, y 4 dice teniendo en cuenta que la fuerza es igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Eso debemos de tomar muy en cuenta cuando tenemos dos objetos que interactúan. Entonces acá tenemos ya directamente que es el concepto de conservación de movimiento lineal. ¿A qué se va a deber o a qué se va a relacionar? Pues a la tercera ley de Newton. ¿Cómo se llamaba la tercera ley de Newton, Melanie? Es acción y reacción, ¿no? El principio de acción y reacción. Muy bien, gracias, Wilmer. Es el principio, y Melanie, es el principio de acción y reacción, ¿sí? A ver, Ashley, ¿por qué se le llamaba principio de acción y reacción? Porque al emitir una fuerza, al emitir dos fuerzas, esto provoca que haga una reacción y una acción. No sé cómo explicarlo. Muy bien, gracias, tiene la idea, ¿verdad? Entonces recuerden que cuando un objeto aplica una fuerza sobre otro, por ende va a generar una reacción, ¿verdad? Es decir, que también se va a generar una fuerza. Entonces la conservación del movimiento básicamente se trata de eso. Cuando tenemos dos objetos que chocan o interactúan, ¿sí? Uno en base al otro, pues vamos a ver que va a haber una acción, que es decir, la que causa cada uno de los cuerpos, ¿verdad? Sobre el otro. Y va a haber una reacción. ¿Eso a qué va a estar ligado? Pues van a haber varios factores. Obviamente, el cuerpo más grande, es decir, con más masa, que vaya a más velocidad, etc. ¿Verdad? Bueno, entonces,
Vamos a ver acá un ejemplo sobre cómo calcular ese impulso o esa conservación del movimiento, ¿verdad? Entonces, leámoslo por favor, niña de apellido Yumán. Después de una explosión interna, un objeto de masa de 4.0 kilogramos, inicialmente en reposo, se divide en dos fragmentos, los cuales de masa 2.5 kilogramos sale proyectado hacia la derecha con velocidad de 40 metros por segundo. Determina la velocidad del otro fragmento después de la explosión. Sigo. Ahí estamos bien, gracias. Muy bien. Entonces tenemos que existe una pequeña explosión, ¿verdad? Es decir, un impacto entre dos objetos que inicialmente estaban en reposo, ¿verdad? Entonces, al momento del choque o la colisión, se divide en fragmentos. Entonces, uno de los fragmentos es de 2.5 kilogramos. Sale proyectado hacia la derecha con velocidad de 40 metros por segundo. Y debemos de determinar la velocidad del otro fragmento, ¿verdad? Es decir, después de la explosión, ¿sí? No antes, ¿verdad? Antes, ¿por qué no? Porque como dice que estaban en reposo, ¿sí? Entonces, o el objeto, mejor dicho, estaba en reposo y luego se divide en dos. Entonces, para calcular el impulso en este caso, vamos a multiplicar la masa por la velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a apoyarnos de este teorema después de, es decir, impulso 1 más impulso 2. Y cada uno pues se divide en masa por velocidad. Entonces tenemos acá de cuánto es la masa del primer objeto en el que se dividió el de 40 kilogramos. Acá nos dice que la masa 1 o la masa del primer objeto es de 2.5 kilogramos y que salió expulsado con una velocidad de 40 metros por segundo. Entonces, si la masa del primer fragmento es de 2.5, ¿de cuánto será la masa del segundo fragmento o del otro pedazo, por decirlo así? A ver, Levi, ¿de cuánto es la masa del otro fragmento? Espérate, comete así, después te doy yo uno, ¿sí? ¿Es 0? ¿Será 0? A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, Dafne. O Noel. ¿De cuánto será 100. la masa? ¿Manda? 100. 100, dice. A ver, ¿alguien más? David Chamalé, ¿qué dice? ¿Cuánto mide el otro pedazo? 1.5. Muy bien. Gracias, David. 1.5 kilogramos. ¿Por qué? Porque supongamos que el cuerpo era redondo, ¿verdad? Entonces, originalmente pesaba o tenía una masa, mejor dicho, de 4 kilogramos o 4.0. Este se dividió en dos pedazos. Uno de ellos mide 2.5, que es el que mencionan ahí. Y el otro, pues no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a saber? Restándole estos 2.5 al 4, que era el que medía completo. Entonces eso nos va a dar 1.5. ¿Por qué? Porque juntos, si los volviéramos a unir, por decirlo así, volvemos a juntar los 4 kilogramos que ya teníamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces la masa 2 ya vimos que es de 1.5 kilogramos. Y obviamente lo que andamos buscando es la velocidad 2.
es decir, con la velocidad con que salió expulsado el fragmento 2. ¿Por qué? Porque solo conocemos a qué velocidad salió el de 2.5, pero no el de 1.5, ¿verdad? Entonces planteamos nuestra ecuación, que es la que tenemos acá. Entonces el impulso después. Recuerden que en una de las características decía que la sumatoria de fuerzas iba a ser igual a 0. Pues acá podemos decir 0 es igual a masa 1, que son 2.5 kilogramos, por velocidad 1, que son 40 metros por segundo. Se les decía 0 para masa 1, 2.5 kilogramos por 40 metros sobre segundo, más la masa 2, que sí la tenemos, que es 1.5 kilogramos, por la velocidad 2, que esa es la que desconocemos, ¿verdad? Muy bien, entonces 0 igual a, y realizamos la multiplicación, ¿verdad? Entonces 2.5 por 40, vamos a obtener como resultado 100. 100 kilogramos por metro sobre segundo, más 1.5 kilogramos por U. Bueno, ¿qué nos quedó acá? Una ecuación lineal que la podemos resolver matemáticamente, ¿verdad? Bueno, entonces el 100, como es una ecuación lineal, podemos decir que resta en ambos lados, o como comúnmente se dice, pasa a restar al otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es despejar velocidad 2, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos 100 kilogramos por metro sobre segundo. Y el 1.5 que está multiplicando, recuerden que se divide en ambos lados o pasa a dividir, como se dice comúnmente, ¿verdad? Entonces dividimos dentro de 1.5 kilogramos. Entonces, si dividimos 100 dentro de 1.5, vamos a obtener 66.67. Quiere decir que la velocidad 2 menos, ¿verdad? Porque menos dividido más, aunque no se vea, ahí hay un más, menos 66.67. Y como es una velocidad, además aplicamos ley de cancelación, nos va a quedar en metros por segundo, ¿sí? Bueno, ahora, ¿quién me podría decir por qué quedó negativo? ¿O por qué creen ustedes que quedó negativo? A ver, Diego Velázquez, ¿por qué cree usted que quedó negativa esta velocidad? Antes estaba positiva. ¿Manda? Y por los opuestos terminan siendo negativos. No. Algo así. Más o menos, tienen la idea. Muy bien. Porque en la fórmula la primera masa sale con signo negativo. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces, menos 66.67 metros por segundo. ¿Por qué? Porque al momento de la explosión nos dice que el primero aparece hacia la derecha, ¿sí? Es decir, recuerden, una recta numérica es positivo. Entonces quiere decir que el otro fragmento no salió en la misma dirección que el primero, sino que salió hacia el otro lado. Entonces, como va hacia la izquierda, eso quiere decir que es negativo, ¿verdad? Por eso es que el resultado es negativo. Sí, es como cuando nosotros, bueno, no sé si alguien ha jugado con los cohetillos, ¿sí? Entonces, al momento de explotar, no todo sale hacia una misma dirección, sino que sale uno para un lado y el otro para otro, ¿verdad? Por eso es que queda negativo.
Profe, una duda. Entonces, en la Ajá. fórmula siempre se pone la primera magnitud en negativo. No, salió negativo porque lo pasamos al otro lado. ¿Cuándo lo hubiéramos colocado negativo? Si aquí nos hubiera dicho que en lugar de salir hacia la derecha, hubiera salido hacia la izquierda. Entonces la velocidad 1 hubiera sido menos 40. ¿Verdad? Entonces ahí sí tenemos que ver. O sea que depende según la dirección en que se guía. Ajá, porque recuerden que son vectores, ¿verdad? Entonces en los vectores sí tiene mucho que ver la dirección. Derecha positivo, izquierda negativo, ¿verdad? O si lo queremos ver así, recuerden que existe el norte, sur, este y oeste, porque también nos pudieran decir así. Salió expulsado hacia el este, es positivo. Salió expulsado hacia el oeste, ahí fuera negativo, ¿verdad? También nos pueden hablar así, ¿verdad? O izquierda, derecha. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, continuemos entonces. Vamos a ver entonces qué son los sistemas de propulsiones. Vamos a ver varias características, igual, varias definiciones, para llegar al concepto final. Ashley, hágame el favor de leer el primero. Un sistema de propulsión consiste en el proceso de cambiar el estado de movimiento o reposo de un cuerpo en relación con su sistema de referencia dado. Gracias. A ver, Cristel. Siguiente. Este proceso puede llevarse a cabo por diversos medios, utilizando fuentes de energía diferentes. Un cuerpo puede ser acelerado por las fuentes de energía locales. ¿Ve? Y la última, por favor, Diego. Diego Velázquez o Peralta. Peralta creo que no está. Velázquez. Okay. Entonces, es decir, las llaves las lleva junto con él como el combustible almacenado en los tanques o fuentes externas tales como la presión de la radiación solar. Muy bien. Entonces acá vemos algunos ejemplos, algunas definiciones de propulsión. ¿Dónde vemos claramente esto? En los carros, ¿verdad? Que por medio de un combustible, que en este caso sería la gasolina, pues se puede llegar a propulsar un vehículo. Lanzamiento de cohetes, por ejemplo, ¿verdad? Y existen varias formas de crear propulsión. Incluso nosotros mismos podemos crear propulsión. Por ejemplo, no sé si alguien ha hecho el experimento del cohete con vinagre y bicarbonato, ¿verdad? Entonces, al crear ese oxígeno atrapado y al salir, se crea propulsión, ¿verdad? Entonces, como dice acá, pueden haber varias fuentes de energía. Puede ser energía solar, hidráulica, etcétera, dependiendo cómo vamos a crear nuestra propulsión. Incluso puede ser energía mecánica, como en las bicicletas, ¿verdad? Que nosotros mismos podemos crear esa propulsión. Bueno, ¿alguna duda con este concepto? Más clara que el agua de Matitlán, profe. Ya me di cuenta. Lo bueno es que el agua Matitlán es verde claro, entonces vale. Bueno, colisiones entonces. ¿Qué es en general una colisión en base a propulsiones? Entonces, en general se dice que una colisión es una interacción entre objetos en la que hay transferencia de cantidad de movimiento entre los objetos involucrados. Por ello, en ausencia de fuerzas externas, la cantidad de movimiento del sistema conformado por los objetos que interactúan antes de la colisión debe ser igual a la cantidad de movimiento después de la colisión. Quiere decir que el movimiento va a ser el mismo. Lo que va a cambiar posiblemente es el objeto que lo traslada.
Por ejemplo, en un choque vehicular, si choca, por ejemplo, un camión de volteo o el camión de la basura, si ustedes lo quieren ver así, contra un vehículo pequeño de 4 puertas. Entonces, ¿quién va a transferir ahí a quién el movimiento? ¿Quién creen ustedes? Es lógico, ¿verdad? ¿Quién a quién? ¿Será que el camión al vehículo o el vehículo al camión? El camión al vehículo. Ajá, pues va a ser, aunque el vehículo lleve su propia velocidad, pero al chocar con uno más grande, al final se va a terminar moviendo en sentido contrario, ¿verdad? Entonces, como dice acá, la cantidad de movimiento antes y después tiene que ser el mismo, ¿verdad? No se puede cambiar en esa parte, ¿verdad? Pues vamos a ver acá un ejemplo. Vamos a pedir favor a estar por acá. A César Montenegro que nos lo lea, por favor. César Montenegro. ¿Dónde está? 2 bloques de masas de 1 kilogramo y 2 kilogramos respectivamente se mueven uno hacia el otro con velocidades de un metro. Sí. 1 metro sobre segundo. 2 metros sobre segundo. Muy bien. A ver qué pasó con César. Bueno, ¿me escuchan a mí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, continuemos. Ahí algo pasó con el audio de César. Entonces, el primer bloque va a 1 metro sobre segundo y el otro va a 2 metros sobre segundo. Tienen diferente masa. Hay un pequeño que mide 1 kilogramo y el otro mide 2 kilogramos. Si inmediatamente después de chocar, es decir, chocan, ¿verdad? El bloque de masa de 2 kilogramos se mueve con velocidad de 0.8 metros por segundo en la dirección en que se movía al principio. Determine la velocidad del bloque 1, ¿verdad? Entonces acá tenemos el dibujito. Vamos a poner bloque 1 al pequeño. Ese bloque tenía 1 kilogramo y se movía 1 metro por segundo, ¿sí? Y el otro, que medía 2 kilogramos, pues, se movía a 2 metros por segundo también. Pues debemos determinar acá el signo, ¿verdad? La velocidad, es decir, del bloque 1, ¿será positiva o será negativa? Será negativa. Negativa, ¿verdad? No, positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va hacia la derecha. Profe, Y el otro, pero al chocar sería a la izquierda, ¿no? no, porque dice que el segundo se mueve en la dirección en la que se movía al principio. Ah, ya. Ajá, como es más grande, quiere decir que él, o sea, el pequeño no lo pudo cambiar de dirección, sino que él siguió en la misma dirección, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, cuando chocan, es decir, se juntan en un determinado momento, es decir, después de, la velocidad sí cambió, ¿verdad? Porque fue de 0.8 metros por segundo, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que no cambió de dirección, pero el chocar con el otro objeto sí hizo que la velocidad bajara. Bajó de 2 metros por segundo a 0.8, ¿verdad? Entonces el impulso hizo que se baje, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá que el impulso total va a ser igual al impulso antes más
el impulso después, ¿verdad? Para ver qué variación existió o no, ¿verdad? Entonces, para eso, vamos a ver primero el de antes, cómo se comportaban los dos objetos antes de chocar. Pues en el programa anterior vimos que lo vamos a calcular multiplicando la masa por la velocidad. ¿Sí? Entonces, antes de eso, pues obviamente eran sistemas completamente separados, aislados, como lo vimos al principio, ¿verdad? Entonces, el primero era 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo, ¿verdad? Que es el objeto 1. Y el objeto 2, pues eran 2 kilogramos por 2 metros sobre segundo al cuadrado. Por 2 metros sobre segundo, perdón. Que eso iba a ser 1. Y esto iba a ser 4. Eso era antes de chocar, ¿verdad? Es decir, separados, cada quien por su lado. Ahora, cuando chocan, vemos que existe una variación en la velocidad. Entonces, antes no nos interesa o no podemos ver mayor cosa. Entonces, después del choque, la masa sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque no hubo una deformación. Entonces, solo hubo un cambio de velocidades, pero no hubo una deformación. Entonces, la masa del bloque 1 sigue siendo la misma, 1 kilogramo, pero no sabemos su velocidad. No sabemos cuánto salió. El bloque 2, sabemos que es de 2 kilogramos porque tampoco cambió, pero su velocidad sí cambió, ¿verdad? Y esta sí la sabemos. Acá dice que es de 0.8. Como vimos al principio que era negativa, quiere decir que es menos 0.8. Esto va a ser igual a 0. Entonces nos va a quedar 1 kilogramo por la velocidad que cambió, que no sabemos cuánto cambió, más, aquí vamos a multiplicar 2 por 0.8, 1.16, ¿verdad? Despejamos la velocidad 1. Como es menos, pasa a sumar, se dice, ¿verdad? O suma en ambos lados, que es lo correcto decir. Entonces, más 1.6 dividido 1. Ese 1 que está multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? Entonces, la velocidad del otro objeto es de 1.6 metros por segundo. ¿Qué podemos observar entonces? ¿Qué pasó con el objeto 1? El objeto 2 disminuyó su velocidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasó de 2 metros por segundo a 0.8. ¿Pero qué pasó con el 1, Levi? ¿Cómo está Levi? A ver, Cristel, ¿qué pasó con el objeto 1? Se volvió positivo, creo. No, él ya era positivo, porque iba hacia la derecha. ¿Pero qué pasó? Su velocidad original era 1 metro sobre segundo, y ahora es de 1.6 metros por segundo. ¿Qué pasó? ¿Siguió siendo positivo, solo que aumentó su velocidad? Muy bien, Diego, gracias. Aumentó su velocidad, ¿verdad? Es decir, que como el otro disminuyó,
el pequeño aumentó su velocidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el choque, eso lo que hizo, transmitió movimiento, se dice movimiento, aunque en realidad lo que transmitió fue velocidad, ¿verdad? Un objeto a otro, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna duda entonces? ¿No? Bueno, entonces quisiéramos ver cuál es la diferencia o cuánto se pierde de velocidad. Podemos encontrar las sumas totales. Recuerden que la velocidad de todo el sistema, por decirlo así, originalmente teníamos 1 metro por segundo del 1 más 2 metros por segundo del 2. ¿Sí? Esto en total son 3 metros por segundo. Si le restamos lo que acabamos de encontrar, quiere decir que la diferencia de velocidades es de 1.4 metros por segundo, ¿verdad? Si no lo pidieran, ¿verdad? Entonces, en conclusión, al chocar estos dos objetos, el grande disminuye su velocidad y el pequeño la aumenta, ¿verdad? Es lo que pasaría en el ejemplo que yo les daba del Si el camión. ejemplo fuera dos grandes, pero una a 1 metro sobre segundo y otro a 2 metros sobre segundo, ¿pasará Igual, lo mismo o no? Porque es como son igual de, digamos, del mismo tamaño. sí, la masa sería la misma, pero la velocidad no. Entonces, ¿quién le transfiere a quién? El que va más rápido le Entonces tiene que transfiere va al que menos. va más despacio. Okay. Ahora, si irían exactamente a la misma velocidad, sería 0, ¿verdad? Porque nadie le transmitiría a nadie.